Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es lo que la ley no puede hacer. Hay algo que sí la ley puede hacer. Y lo que la ley puede hacer es señalarle dónde usted ha fallado, dónde usted ha caído, dónde usted ha pecado. Así lo dijo el apóstol. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera. O sea, la ley señala el pecado y le condena a usted. En esta día la lección lo que lo dice es lo que la ley no puede hacer. Dice aquí, por más buena que sea la ley, hablando de la ley ceremonial, la ley de los ritos, de los mandamientos expresados en ordenanza, hablando de esa ley, dice, por más buena que sea la ley ceremonial y aún la ley moral, incluso ambas juntas, no pueden proveer un medio de salvación. La ley no salva a nadie, no se engañe. Está bien que usted observe los 10 mandamientos para ver dónde usted ha caído, dónde usted está pecando. Está bueno para estar consciente de su condición pecaminosa. Pero la ley no salva ni salvará a nadie nunca jamás. Dice un medio para salvarnos de la condenación y de la muerte que produce el pecado. Para eso necesitamos a Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para ser salvos? Necesitamos a Jesús. Su muerte sustitutiva. Al morir Él en la cruz, Él pagó por tu deuda y por mi deuda. En Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, nos dice lo que claramente la ley puede o no puede hacer. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, oiga bien, esto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Cristo Jesús tomó toda la maldad, todo el pecado del mundo y lo llevó encima de él. Dios condenó ese pecado en la vida carnal de Jesús, en su carne. Esto es el velo que dice la Biblia. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, oiga bien, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, hacen las cosas del Espíritu, meditan en las cosas del Espíritu. Pero los que son carnales piensan en las cosas de la carne. Ellos andan pensando qué es lo que hay que comer, qué es lo que hay que beber, qué es lo que hay que vestir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que no hacer, que hay que guardar la ley, que hay que guardar esto. Eso es carnal. Y esta gente lo que hace es juzgar. Le voy a regalar el versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga bien, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, hay una lucha, hay un conflicto, hay sentimientos mixtos, hay un conflicto en estos sentimientos entre la carne y el Espíritu. Dice versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De tal manera que la ley no puede salvar a nadie, no le sirve a nadie más que para señalar y condenar su condición. Dios proveyó un medio enviando a su Hijo. Condenó al pecado en la carne. La encarnación de Cristo fue un paso importante en el plan de salvación. Dice, la vida de Cristo en semejanza de carne y de pecado fue lo que realmente vino a sustituir su lugar y mi lugar. Lo que hizo Dios al enviar a Cristo, ahora es posible hacer el bien. ¿Cómo? Estando en Cristo Jesús, pensando en las cosas del Espíritu. Así que, sin embargo, dice, debemos recordar hacer lo que la ley requiere. No significa obtener la salvación. O sea, que usted cumpla los mandamientos, que guarde el sábado, que guarde toda la ley. No significa que usted se merece la salvación. Solamente es a través de los méritos de Cristo. Dice, simplemente, dice, la obediencia es la que hacemos crucificando la carne con sus pasiones y deseos, en la que reflejamos el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué significa? La palabra carne, dice, denota una persona no regenerada. En otras palabras, está corrompida en sus delitos y en pecados. Sigue allí, como antes era, está bajo condenación.
Pero andar conforme al Espíritu, esta palabra me encanta. Me encanta porque es andar. Andar es andar, 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 sin parar en el Espíritu. Solo el que persevere será salvo. Hasta el fin hay que perseverar andando. Caminó Enoc con Dios, anduvo Enoc con Dios y Dios se lo llevó porque Dios deseaba estar con él por la forma en que Enoc andaba. Dice, en contraste, caminar según el Espíritu es cumplir los requerimientos justos de la ley. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos cumplir estos requerimientos. Solo en Cristo Jesús hay libertad para hacer lo que la ley requiere. Aparte de Cristo, esa libertad no existe. Por lo tanto, la ley no salva ni salvará a nadie. No se engañe. Dicho sea de paso, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos los 5 libros, igual que los israelitas. Ellos tenían el Pentateuco. Busque usted los 5 libros principales de nuestra iglesia y usted los va a encontrar. Y andar en esa ley no le salva a nadie. Es andar en el Espíritu, vivir las cosas del Espíritu. Por lo tanto, dice aquí, la ley no puede salvar a nadie. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña la lección con el tema que es la carne o el Espíritu.